ayer terminamos medio abruptamente y cortamos, aprovechar, siempre empezamos un poquito más tarde esperando que llegue todo el mundo, si quedaban dudas o cuestiones de lo que venimos viendo. Entonces, bueno, más que nada eso, si hay alguna pregunta, alguna cuestión a debatir o plantear, que aprovechemos estos minutos hasta que terminen de llegar todos. No, yo quería a ver si se podía adentrarse un poco más en la cuestión esto de cómo la moneda sobrevaluada funcionaba como mecanismo para recuperar la renta, pero a su vez también hay otras, cómo eso se relaciona con otras formas de recuperar la renta que a veces vienen de los otros países que la pagan. Por ejemplo, digamos, otros países que, no sé, a través de alguna forma, a través de un tratado comercial pueden recuperar parte de esa renta sin tal vez requiriendo que se compre tal o tal cantidad de insumos, de maquinaria. Está bien. Entonces hacemos 2 o 3 preguntas y agrupo un par de preguntas, porque quizás con el tema de tipo de cambio había algunas dudas más, entonces quizás agrupamos un par de preguntas y intento responder si hay otras preguntas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, contesto este y vemos. A ver, el tipo de cambio actúa como un mecanismo de transferencia de renta que va de algo que pierde el que exporta y que ganan otros que tienen que intervenir en el comercio exterior. Si yo soy importador, voy a tener una capacidad de compra, el dólar va a ser barato, entonces cuando vaya a comprar afuera voy a poder comprar más de lo que correspondería a mi capacidad de compra normal. Ahí estoy apropiando. Si soy, digamos, tengo que fugar capital, soy una empresa, no importa la nacionalidad, porque todos de alguna manera ponen sus ahorros en otro país, los pesos que obtienen el mercado interno pueden comprar dólares baratos y llevarlos afuera y comprar más dólares que si la moneda estuviese al nivel que corresponde a la acumulación de la economía. ¿Pero eso siempre le saca renta? Si yo como importador compro el dólar barato, no... Es que si yo, a ver, ¿de dónde sale, por qué el dólar está barato? Porque lo puedo pagar con la renta. Entonces, es una porción de renta que pierde. ¿Y por qué? Digamos, ¿quién está perdiendo? Pierde el que exporta, que recibe menos pesos por cada dólar. Entonces, digamos, siempre que hay algún tipo de mecanismo cambiario, lo que no hay que, digamos, se tiende a ver lo cambiario como algo nominal, como algo legal o como algo... Entonces, no sé, tal devaluó la moneda o tal hizo algo con la moneda y parece que es algo que no tiene una sustancia. Pero lo que estoy tratando de mostrar es que hay una transferencia, o sea, que la posibilidad de poder comprar dólares baratos significa que alguien me da dólares que no generó la economía por sí mismo. ¿De dónde vienen esos dólares? La ecuación era un nivel de paridad donde no hay ningún flujo externo. Supongo que no hay ningún flujo externo y después encuentro que está sobrevaluado y tengo que encontrar la fuente. La fuente puede ser la renta. Si yo exporto normalmente y no tengo una ganancia extraordinaria, no puede ser esa la fuente, porque ese capital que exporta normalmente no tiene nada para ceder, porque si no, no lo invertiría. Tiene que tener una ganancia extraordinaria y tiene que ser permanente. Entonces, por eso decimos, si yo miro quién exporta en Argentina, voy a ver que cuando está sobrevaluada la moneda le dan un subsidio. Porque no, digamos, esa moneda sobrevaluada le dan menos pesos y cuando tiene que acumular, si no le reponen algo, no llega a la tasa de ganancia y no se reproduce. Entonces tiene que ser alguien que tenga alguna cosa extraordinaria. La renta tiene eso extraordinario. Puede haber otras fuentes, por ejemplo la deuda externa. Yo me endeudo, recibo plata, me endeudo y no la pago. No pago la deuda. Por ejemplo lo que hizo Argentina en los 90. Argentina se endeudaba, cada vez debía más plata, y eso era plata que entraba y permitía que los que fugaban capital, los que importaban, tuviesen dólares baratos. Es otra fuente. Lo que vos decís de acuerdos comerciales, situaciones particulares, es más difícil. O sea, la sustancia puede ser la renta. Por ejemplo, Argentina le vende a Venezuela maquinaria agrícola al doble de precio. ¿Por qué Venezuela puede pagar la maquinaria agrícola al doble de precio? Porque tiene renta y de alguna forma, suena feo, pero compra lealtad política
a través de financiar a la burguesía argentina pagándole las maquinarias el doble de precio. ¿Por qué tiene capacidad de pagar el doble de precio? Porque tiene renta. O sea, una economía normal no paga el doble de precio de maquinaria agrícola. ¿Por qué decide comprarse en Argentina y no Estados Unidos? Porque si le paga el doble de maquinaria agrícola a Estados Unidos no le importa, porque el sector maquinaria agrícola no tiene peso político y no va a cambiar su vínculo político con Estados Unidos por maquinaria agrícola. En Argentina, que es una cosa chiquitita, que la maquinaria agrícola tiene cierto peso, hacer eso hace que viaje el ministro de Planificación, se reúna con el gobierno y festejen que vendió maquinaria agrícola. Imagínense que en Estados Unidos Obama se va a preocupar por cuánto vende maquinaria agrícola su país, o sea, está preocupado por otros negocios. Entonces sí puede haber una transferencia de renta de este estilo. Venezuela le vende combustible barato a Cuba. Bueno, le está dando algo por debajo, o sea, le está transfiriendo renta. Igual lo hace a cambio de médicos, los médicos son caros, médicos a los cuales le pagan salarios muy bajos, con lo cual en realidad les pagan por debajo de su valor, con lo cual habría que hacer la cuenta si efectivamente se de renta o es más simbólico y es una forma de explotación de los médicos cubanos cuando van a Venezuela. O sea, hay que medirlo en cada caso concreto. Porque a veces se presenta como que es una transferencia, pero otras veces no lo es. Pero sí, puede haber mecanismos de sobreprecios o de pago por encima de la importación que tiene que ver con la posibilidad de pagarlo. Como está la posibilidad, es una transferencia de renta. Pero en general los sobreprecios se dan en el mercado interno. El proteccionismo, que es, para yo poder proteger algo, y eso vamos a ver un poco ahora, ya yendo a esta clase, ¿qué significa proteccionismo? Significa que los precios internos son más altos que los de afuera. Como una empresa que tiene una baja productividad, muchos costos, puede pagar algo más caro que afuera. Tiene que haber algún mecanismo que no es el tipo de cambio, por el cual se le infla la capacidad de poder pagar más que afuera. Si no, no lo compraría. Bueno, eso tiene que ver con algún flujo de riqueza que venga de afuera. Pero bueno, todas estas cosas, o sea, no se puede deducir. Hay que ver en concreto y preguntarse por dónde está la posibilidad. Con el tipo de cambio lo que uno tiende a ver es que las economías que tienen renta tienden a sobrevaluar su moneda y eso se expresa, por un lado, una mayor capacidad importadora y por otro lado en plata que sale del país para apropiarse de esa renta. O sea, porque si está adentro no la apropia y tiene que salir para apropiarse. Entonces es un circuito que entra y sale. Hay que hacer la cuenta si entró más de lo que salió y en cada economía va a ser diferente. ¿Puede ser al revés de evaluar la moneda para proteger a la industria interna? Sí. Pero yo para subvaluar la moneda, o sea, devaluarla por debajo, es decir, tener menos capacidad de compra, lo que estoy haciendo a la vez es multiplicar la riqueza del que exporta porque recibe más pesos por cada moneda exportada. Con lo cual, encarezco mis productos internos, pero la renta está yendo al terrateniente. Entonces yo hago eso y en algún momento empieza a pasar que no tengo plata para pagar eso que encarecí internamente. Porque yo al devaluar, subvaluar la moneda, actúo protegiendo, pero se encarece internamente las cosas. Y la renta que antes iba para sostener ese encarecimiento está yendo directamente a los terratenientes porque no se la saco. Entonces tengo que hacer algo que a esa subvaluación me permita sostenerla. Una forma es con un impuesto al exportador, que fue lo que pasó en Argentina en el 2001-2002. Devalúo mucho la moneda, lo cual implica encarecer internamente, tengo que tener plata para sostener eso, entonces le cobro un impuesto al agro, porque le estoy dando más riqueza de lo que corresponde, y con ese impuesto después financio, por ejemplo, el consumo interno a través de créditos, de subsidios y demás. Es decir, puedo subvaluar, pero ahí de vuelta es una transferencia de riqueza, tiene que estar en algún lado eso. ¿Cómo actúa esa transferencia de renta en países, por ejemplo, que tienen tipo de cambio fijo entre ellos, como toda la Unión Europea, que no pueden hacer ninguna medida de evaluación o sobrevaluación de sus divisas? Bueno, ahí, a ver, hay que verlo en concreto y hay casos que no conozco. Uno lo que tiende a ver es que para sostener la sobrevaluación del euro en los países que tienen baja productividad, está la deuda. No hay renta, hay deuda. Entonces están todos superendeudados, España, Grecia. O sea, tiene una capacidad de compra en su moneda mucho mayor que la que corresponde a su capacidad de apropiar riqueza. Como les imponen un régimen
que les obliga a tener esa moneda, tienen que todo el tiempo endeudarse para poder sostener esa moneda. Y cuando no pueden, estallan. Entonces la deuda juega ese rol. Por eso Alemania está todo el tiempo pidiendo ajuste fiscal y da deuda, ajuste fiscal y da deuda, porque no quiere romper el euro. Si no renegociase la deuda y no hay ajuste fiscal, el euro se derrumba. Porque no es algo legal. Tiene que tener ahí atrás. El tema es que la deuda es un mecanismo que en un momento hay que pagarla, porque si no crece y en un momento los bancos dicen, bueno, alguien la tiene que pagar. El tema es cuando quieren cobrar y encuentran que no hay nadie atrás para pagarla. Entonces viene el ajuste, viene todo lo que está pasando ahora. O sea, lo que a mí me parece importante, más allá de que tengan claro el mecanismo, es siempre pregunten, o sea, no se queden en el mecanismo mismo. O sea, vayan más allá y pregunten cómo se sostiene ese mecanismo. Vamos a ver ahora el problema del Estado. Porque cuando vamos a hablar de imperialismo, hablar de la dependencia, lo que estamos metiéndonos es el problema del Estado. Y uno tiende a ver el Estado como una esfera autónoma, en el cual las leyes y las políticas económicas se abstraen del valor. Parece ser que el Estado es un ente por fuera del valor. Tiene una lógica no mercantil, tiene una lógica que no puede estimular la economía. O sea, incluso desde el marxismo se tiende a plantear, bueno, el Estado es un agente de la lucha de clases, es un agente del dominio de la burguesía, pero no se plantea que el Estado de alguna manera es parte del valor. Entonces se dice, por ejemplo, que cuando se privatizan las empresas, recién son empresas que tienen valor, pero cuando son en manos del Estado, no. O se dice que la intervención política del Estado no puede estimular la economía, pero si el Estado explota obreros y genera más plusvalía, puede estimularla. Hay un texto que me parece interesante para discutir esto, el cual escribí el prólogo criticándolo, y editamos un libro para criticarlo, así, que es de Paul Matic, que es un autor que quizás desconocen, que un libro se llama Marx y Keynes, en el cual presenta al Estado como un instrumento político, pero que no es parte del valor, entonces está por fuera del valor. Y ahí desarrolla una crítica que tiene que ver qué consecuencias políticas se derivan de eso, de pensar un Estado que tiene un rol político, pero no es parte del valor, no es parte de la acumulación. Quizás algo mañana vemos, pero en principio lo que critico es una estrategia consejista de plantear que entonces, como el Estado no es parte del valor, no hace falta apropiar el Estado para transformar el capital, porque como el Estado no es parte del valor, puedo construir una sociedad diferente sin necesidad de interpelar al Estado. Si el Estado es parte del valor, y yo quiero transformar esta sociedad, no puedo prescindir del Estado. Entonces Matic tiene toda una estrategia que se expresa en su concepción de un Estado de alguna manera por fuera. ¿Y qué significa por fuera? Que cuando hay una política económica es mirar en abstracción del valor, entre el tipo de cambio, los subsidios, si la educación es pública o privada, no se analiza en función de la acumulación de capital, parece que es meramente lucha de clases, o es meramente político. Pero por ejemplo, el Estado, en cierto contexto histórico, cuando hace acción pública, está, por ejemplo, hago menciones, si hay un contexto en el cual hay que producir obreros en masa, necesito muchos obreros empleados, por ejemplo el boom de posguerra en el cual el empleo empieza a crecer, es mucho más barato que esos obreros los cure el Estado a que haya que pagar privadamente su salud. Entonces, por más que un burgués en particular u otro quiera un negocio ahí, el conjunto de la burguesía se beneficia con que la salud sea estatal porque es mucho más barato pagar solo impuestos y no tener que pagar la ganancia a una empresa que usa la salud. Significa que el Estado explota a los médicos, porque los médicos estatales son explotados, se genera una plusvalía que no es pagada por los capitalistas, pero existe. Cuando voy a pagar el salario de mi obrero, tiene un salario abaratado porque no tiene incluido la plusvalía del sector salud. Obviamente hay momentos de privatizaciones. Entonces, ¿por qué se pasa de una cosa a otra? Vamos a discutir algo, el neoliberalismo mañana. Pero una de las hipótesis que uno puede ver es que necesito menos obreros sanos, porque me sobran obreros. Entonces ya necesito un sistema de salud masivo, porque ya me sale caro que todos los obreros tengan salud. Entonces me basta con que tengan buena salud unos pocos obreros, aunque sean un poco más caros, y el resto que se arregle con el Estado.
¿Pero por qué dijo que se arreglen con el Estado? Porque no me interesan, entonces ni siquiera lo financio. Si tiene enfermedades no me molesta, porque no tienen que trabajar. O el trabajo que tienen que hacer no es un trabajo que requiere mucha salud. Entonces, cuando se transforma la necesidad del capital, se transforman los mecanismos en los cuales el Estado interviene. Lo que quiero mostrar con esto es que hay una unidad entre la acumulación de capital y la política. No están escindidos, esto que hablábamos en las primeras clases, en la primera reunión sobre todo. Hay una tendencia a mirar como determinaciones escindidas. Está la economía que determina externamente a la política y la vinculamos teóricamente. Y lo que hay que ver es la unidad en términos de esto. Bueno, el tipo de cambio. ¿Qué está expresando? ¿Es una política? Sí, es política. ¿Se expresa en lucha? Sí. Si devalúo, tengo que cobrar un impuesto. Si cobro un impuesto, se me rebelan. Si se me rebelan, no puedo cobrar el impuesto. Si no puedo cobrar el impuesto, hay inflación, porque no absorbo y se genera una inflación. Y empiezo a sobrevaluar la moneda. Y el tipo de cambio lo manejo fijándolo y no dejando que el mercado lo rija. Son todas formas políticas. Y dependieron de la lucha, pero el resultado son mecanismos de transferencia. Hay una sustancia detrás de todas esas luchas políticas, no es en el aire. Y si caen los precios de la materia prima, no hay forma de sostener la sobrevaluación, por más que quiera. Por más que la burguesía sea fuerte y lo haga. Porque no es un problema voluntario, es un problema material. Entonces, me interesaba vincular esto porque lo que vamos a empezar a ver hoy es toda la vinculación en el rol del Estado. Porque cuando discutimos la dependencia, el imperialismo, y cuando discutamos el neoliberalismo, lo que vamos a discutir es cómo se da la acumulación de capital en términos nacionales, cuáles son los vínculos nacionales y cómo se transforma el rol del Estado en esos vínculos nacionales. Porque no es algo inmutable. Pero la idea es verlo como una unidad en el desarrollo de lo que venimos viendo del movimiento del capital y no desde afuera. Entonces vamos a la clase de hoy. ¿Qué venimos viendo en relación al movimiento del capital? Vimos en el movimiento del capital que mirado de conjunto había una relación de valor, un intercambio necesario porque son productores privados independientes, tiene que haber una igualdad y aparecía el valor. Pero cuando miraba a muchos capitales y ya no la unidad mundial, veía que cada capitalista tenía que recibir en función de qué. En la proporción de lo que invertía, porque era algo equitativo, no importaba cuánto de valor producía cada uno, sino que había un nivel general de plusvalía y luego era repartido entre todos los capitalistas en función de cuánto aportaban. ¿Podría haber una situación que contradijese eso? La vimos ayer. ¿Cuál es la situación que contradecía esto? ¿Por qué se contradecía esto? ¿Qué condición particular había? Era ingreso, pero no aparte del trabajo humano. Bien, o sea, la condición de producción es no reproducible, entonces esa igualación no se podía producir. Y como había propiedad privada, alguien tenía el derecho a apropiárselo. Pero también vimos que ese derecho a apropiárselo, ¿qué pasaba? Se podía disputar. Pero se disputaba ¿cómo? A través de la intervención del Estado. O sea, se disputa nacionalmente. Y el nivel que estamos avanzando y empezando a ver es que la acumulación mundial no existe como acumulación mundial. No existe el mundo. Existe el mundo que tiene forma en países. Si yo soy Chile, exporto al mundo. No. Exporto a burgueses de un país y a burgueses de otro país. No existe una entidad llamada mundo. Son los chinos, son este, son el otro. Es una determinación mundial, pero que solo existe bajo la forma de países. O sea, no es que el mundo no existe. El mundo existe bajo la forma de países. La acumulación mundial no existe en tanto tal, sino como forma a través de países. Pero no es que cada país refleja una unidad autónoma que se vincula con el otro. Cada país es el mundo, o sea, cada país es la totalidad. No existe la totalidad sin sus países. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros analizamos la acumulación de capital como algo general. Y vimos cómo se expresaba en múltiples empresas. Teníamos una totalidad
que daba cuenta del valor, daba cuenta del nivel de plusvalía, pero cuando veíamos muchas empresas, veíamos que la forma particular que tomaba eso es que el valor se expresa en que cada uno reciba en función de cuánto capital aportó. Y si yo voy a mirar la mercancía, no veo directamente un intercambio de tiempos de trabajo, sino que veía precios. Cuando miro la acumulación de capital a nivel nacional, lo que estoy viendo es algo que puede ser equiparable con mirar la acumulación de capital a nivel de ramas o de empresas. Es un recorte particular en el cual se expresa una totalidad. ¿Por qué se tiene que dar ese recorte? Porque la acumulación de capital, como vimos, tiene elementos en los cuales se establecen vínculos directos, tanto entre los capitalistas como entre la clase obrera, es decir, los productores de mercancía que disputan una mercancía, es decir, la lucha de clases. La disputa por el precio de la mercancía, fuerza de trabajo, y las disputas por la apropiación de la renta, del plusvalor, tiene como punto de partida el valor y las mercancías, pero se expresa en vínculos directos. Hay una organización general de esos vínculos que tiene un elemento territorial. Es decir, no es mundial, por más que la forma, que el valor tenga una expresión mundial, su forma es que ese vínculo tenga que tener un límite. No existe un Estado mundial. Podrá existir un momento, no se sabe, no sé, por una tendencia, pero claramente ahora no existe. Ese límite territorial en el cual se resuelve las contradicciones en forma política, porque son relaciones directas, entre poseedores de mercancías que tienen que tener un vínculo general para organizar la reproducción de ese vínculo general en los aspectos directos. Por ejemplo, ¿quién va a defender la propiedad? O sea, yo tengo un derecho a la propiedad. ¿Quién defiende mi propiedad? Es un vínculo directo. Si alguien quiere violentar mi derecho a la propiedad, tiene que haber alguien que lo niegue. Si yo quiero, digamos, me bajan tanto el sueldo que me empiezo a morir, tiene que haber alguien que impida que me bajen el sueldo hasta que me muera. Tiene que haber algún tipo de ley, por ejemplo, de 8 horas de trabajo. Es decir, tiene que haber algo que garantice que esto siga funcionando en las relaciones directas. Son relaciones de ciudadanía, relaciones políticas. Y esas relaciones de ciudadanía, relaciones políticas, se dan entre ¿quiénes? Entre individuos libres. ¿Libres de qué? Tener cada uno su mercancía y su independencia. Entonces tiene la forma de un Estado con ciudadanos, en los cuales son todos libres e independientes. ¿Y cómo deciden esos ciudadanos la articulación global de esa ciudadanía, de esa libertad? Mediante su decisión democrática. Todos participan y deciden en función de qué, siempre y cuando no pongan en cuestión lo que es uno como ciudadano, o sea, un poseedor privado independiente. Siempre y cuando la democracia es la forma en la cual se expresa esa libertad. Algunos van a decir, no, pero vienen los golpes. ¿Pero cuándo viene el golpe? Cuando se amenaza la propiedad privada. Cuando está en cuestión lo que es la sustentabilidad de la ciudadanía. Por eso el golpe es democrático. Porque el golpe garantiza que nadie ponga en cuestión la ciudadanía. O sea, nadie ponga en cuestión que seamos todos productores privados independientes. Por eso la burguesía justifica el golpe como un acto democrático. Es el acto por el cual se garantiza la condición que permite que haya ciudadanía. Si alguien va a venir a cuestionar la propiedad privada, tengo que impedirlo. Eso es lo primero de todo. Y reprimir a aquel que no respeta lo que es la base de la sociedad. Entonces, obviamente esto tiene mediaciones y momentos, y hay que verlo históricamente. Y estamos de alguna manera simplificando, aparte de meternos más en el problema de la dependencia y el imperialismo. Pero el Estado, la unidad nacional, expresa la reproducción general de la acumulación de capital en un terreno acotado. O sea, es un recorte, es una particularidad determinada por la acumulación general. La intervención del Estado no puede ser cualquiera. Tiene que haber cierta riqueza, o sea,
que permita sostener ese Estado. ¿De dónde sale la capacidad del Estado de tener, no sé, más armas que otro? O ser un Estado más grande que otro. ¿Cuál es la fuente que sostiene la estructura política que hace reproducir eso, o en todo caso expandirla, si pudiese expandirse? Y permitir que esos capitales, por ejemplo, se expandan hacia afuera. ¿El Estado de dónde está surgiendo? Son mecanismos, instrumentos basados en una sociedad de productores privados independientes que se vinculan a través del valor y de capitales que se valorizan en función de cuánto capital adelantaron. Es decir, ahí tiene que estar la fuente. Tiene que haber una porción de la plusvalía que sostenga al Estado. Ya sea porque el Estado explote directamente a sus obreros, o porque el Estado cobre impuestos que puedan ser pagados por capitales que tengan capacidad de pagar impuestos. Si yo tengo empresas chiquititas que estaban, ¿se acuerdan en el gráfico? Si yo tengo todas empresas de este tamaño, ineficientes, que tienen costos más altos, está claro que cuando le vaya a cobrar impuestos mucho no voy a encontrar. Entonces el Estado que se monte sobre estas empresas, si las empresas son ineficientes, no va a ser un Estado muy fuerte. Si yo estoy acá y tengo ganancia extraordinaria, el Estado puede incluso impulsar la innovación, la tecnología para que esto se reproduzca. El Estado es parte del capital. ¿Tiene una especificidad? Sí, tiene especificidades. Porque no reproduce directamente a tal o cual burgués, sino que reproduce la unidad del espacio de acumulación. Y la unidad del espacio de acumulación se expresa en un lugar en el cual las clases sociales intervienen en forma política. Entonces es un instrumento político, tiene una especificidad, pero esa especificidad no está por fuera, separada de la otra. Existe en unidad con la otra. No puedo entender las particularidades. Cuando me pregunto por algo político, tengo que avanzar y ver las determinaciones cada vez más simples de eso algo político. Como hacíamos con el tipo de cambio. No puedo decir, bueno, es político. Sí, también es político, pero ¿qué significa que sea político? Tiene que haber una masa de valor, tiene que haber esto, tiene que haber lo otro. Si la política llega para tal lado, tiene que haber una fuente que compense. ¿Sí? Tengo que seguir preguntando a la mediación política hasta llegar a ¿qué? A la unidad más simple de la reproducción de esa sociedad. Tiende a pensarte esto como, bueno, esto es economicista, no explica la política. No. Parto de la política, le doy entidad a la política, pero tengo que encontrar sus determinaciones. Pero no como una determinación final y externa en el fondo, en última instancia. No es última instancia, porque eso sí es externo y es teórico. Y la realidad no funciona así. El valor existe bajo la forma del tipo de cambio manejado por el Estado. El valor existe bajo tal forma política. No existe por un lado el valor y por otro lado la política. El valor existe en esa forma política. ¿Que implica particularidades, que implica potencialidades diferentes? Sí. Y hay que dar cuenta de esas potencialidades. Pero no puedo plantear esas potencialidades sin un método que parta de analizar esas potencialidades en la materia misma y no en los textos. Si lo quiero explicar porque tal autor dijo esto, Pulanza dijo que es autonomía relativa, el otro dijo que no sé qué, para otros instrumentos, bueno, no voy a poder resolver nunca qué es eso. Voy a poder saber qué dicen autores sobre eso, pero qué es eso no. Tengo que ir y preguntarle a esto, el tipo de cambio, el subsidio, la educación pública, la educación privada, y empiezo a preguntar por qué es privada y avanzo. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? Hasta la unidad más simple. Si ya uno conoce alguna cosa, es ese proceso que es más rápido. Al principio tarda mucho y después se va acelerando. Entonces, planteo esto porque lo que vamos a ver entonces es que las unidades nacionales son la forma en la cual existe la acumulación de capital, y entonces la acumulación de capital existe con estados nacionales. Y estados nacionales que no son todos iguales. Entonces lo que vamos a analizar es por qué son estados nacionales diferentes y por qué hay diferencias en esos estados o en esos países. Y vamos a discutir o hacer una crítica a la forma más tradicional que tiene la izquierda de presentar esas diferencias, que es la teoría del imperialismo y la dependencia. Había un par de preguntas. Pero yo estaba pensando que, bueno, en tanto la forma de la competencia
digamos en la teoría neoclásica, por decirlo así, que se impone como una ley natural del capital desde afuera, ¿no? Es como un axioma. Y en Marx, vos lo ves explicado, la forma de la competencia está casi a lo último del volumen 3, y a mí me parece que el Estado en realidad es como un regulador de la competencia, surge al mismo tiempo que los capitales necesitan un representante del capital total de la sociedad para que se vaya regulando esa competencia, ya sea en el mercado de la fuerza de trabajo, en el mercado de... A ver, no es que está por un lado la economía y por otro lado el Estado. Esa es la mirada neoclásica y su contraparte keynesiana, y los marxistas neoclásicos o keynesianos. Porque esa escisión de lo político y lo económico es la escisión de no ver la unidad social. Pienso que la economía es algo natural y la política es la intervención del hombre, neoclásico. Y entonces digo, la política molesta a la economía. Está la competencia, que es la forma natural de organizarse. Hobbes, Darwin, hasta los animales compiten entre sí, todos compiten. Lo normal es competir, es natural competir. Y es más, si dejamos que todos compitan, el mundo avanza. ¿Hasta qué? Hasta que los hombres se organizan políticamente y traban el desarrollo natural. Del otro lado, se plantea que la economía no es natural, pero que la competencia está distorsionada, porque hay monopolios, porque hay trabas, y que el Estado tiene que volver a garantizar que exista la competencia. Tiene que armonizar lo que no está armónico. En las dos miradas, el Estado es externo a la unidad. Entonces, la competencia, ¿en qué esfera está de la unidad? Es la esfera de la circulación, que es un momento de la unidad, pero hay que dar cuenta de por qué circulan mercancías y cómo circulan las mercancías. Si yo me detengo en la circulación y abstraigo la circulación de algo, hago una teoría de la circulación, parece que la circulación es una unidad, que es la economía neoclásica tradicional, los precios. Los precios, ¿cómo se determinan? La oferta y la demanda. ¿Qué determina la oferta y la demanda? La oferta y la demanda. ¿Y qué determina la oferta y la demanda? La oferta y la demanda. La utilidad. ¿De quién? De los que ofrecen y demandan. Es decir, no puede avanzar en salir de ahí. Cuando aparece algo que distorsiona eso, puede estimularlo o trabarlo, pero me abstraigo de la unidad. No voy avanzando en las formas concretas como venimos trabajando. Entonces, efectivamente, no existe capitalismo sin Estado. No es que hay un momento económico y un momento político. Hay determinaciones diferentes, pero existe, digamos, todo el tiempo está el Estado en todos los momentos. No hay un momento en el cual no esté el Estado. Uno puede decir, el riesgo de esto es eliminar la particularidad del Estado. No, porque efectivamente hay una particularidad del Estado, que es que expresa una totalidad. Mientras cada capitalista individual está preocupado solo por su ganancia y por aumentar su rentabilidad, el Estado está preocupado por garantizar que todo siga funcionando. Incluso en contra de algunos capitalistas individuales. Y ese capitalista individual va a llorar porque me expropian. El dueño del petróleo lo expropian y llora. El resto de los capitalistas va a decir, bueno, está mal expropiar, pero tan mal no está porque nos dan renta barata. Entonces, sí, pobrecito, pobrecito. Dos días después viene, por ejemplo, Argentina, Chevron de Estados Unidos, se sacan fotos todos, a Repsol le da una palmada en el hombro y después están todos contentos. ¿Por qué pasan esas cosas? Sí, ante cualquier ataque a la propiedad, primero todos lloran, pero si después eso me permite seguir reproduciendo la totalidad, no puedo guiarme por lo que dicen, tengo que ver lo que hacen. Entonces lo que quiero mostrar es que hay una unidad. Y esa unidad es la que venimos viendo. Entonces cuando vamos a ver la diferenciación nacional, podemos verlo como que cada unidad estatal es algo escindido y que se relaciona externamente. O podemos verlo como parte de esa unidad, como una forma, la forma que toma esa unidad. Y en ese sentido vamos a contraponer las dos explicaciones. Había otra pregunta. Sí. Es que cuando se dice que el Estado es como parte del valor, me pongo a pensar como en la especificidad que tiene el Estado en lo concreto, pero uno podría encontrar una forma de Estado que esté sin una sociedad donde el metabolismo social sea por el valor. Por ejemplo, La sociedad anterior al capitalismo, que tenía una forma de Estado. está bien, sí. El Estado capitalista, para operar, opera en impuestos, financiamiento y todo que está sobre la base del valor. Efectivamente, el Estado
en la sociedad feudal era el excedente extraído del campesino. El Estado esclavista era el excedente establecido de la producción excedente, digamos, del esclavo. El Estado asiático eran las grandes estructuras de riego, y etc. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un Estado particular. Lo que hace el capital es, de alguna forma, subsumir y transformar al Estado en la forma política que existía, pero apropiarlo. Entonces, hay revoluciones políticas. Porque no es el mismo Estado. No puede ser un Estado que exprese las castas o que exprese las diferencias personales. Por eso está mediado por la revolución política todo este proceso. La revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución de independencia de Estados Unidos, las revoluciones de América Latina, en el cual el Estado tiene que de alguna forma ser un instrumento político, pero de otras relaciones políticas. Ya no de relaciones políticas entre personas, sino de relaciones políticas entre dueños de productores privados, dueños de mercancías. Y por lo tanto, entre ciudadanos. Incluso aunque violente la ciudadanía, es como expresión de esta... Es decir, cuando impido la democracia, impido algo, es para garantizar la propiedad privada e independiente. Entonces, vamos al problema más... Hay cosa que es metodológicamente en 2 horas hay que saltar. Vamos a mirar un poco más las diferencias nacionales. ¿Cómo se tiende a explicar las diferencias nacionales? Hay un punto de partida que es plantear que todo país, en su desarrollo, debería alcanzar la plenitud. Se parte de mirar cada unidad nacional como un capital pleno en potencia. Como es una mirada de la economía que no se parte de la totalidad, sino que se parte de la mirada nacional, digo, bueno, a ver, Marx estudió en Inglaterra, era un país. Marx no estudia el mundo. Marx da cuenta de una totalidad, pero es una totalidad estudiada a partir de Inglaterra. Tiene algún texto sobre la India, tiene algún texto político sobre Francia, pero está mirando Inglaterra. Entonces digo, bueno, Marx miró a Inglaterra y fue pasando todo un proceso de expansión. En ese proceso de expansión, lo nacional llega a un límite y se tiene que expandir internacionalmente. Pero el punto de partida es nacional. Incluso si uno lee Marx, sobre todo en el tomo 1, esta mirada de un país que se expande y después se enfrenta a otros países que no están desarrollados, está textualmente. O sea, uno puede encontrar citas textuales de Marx diciendo esto. Pero ¿qué está pasando en lo que ve Marx? Marx efectivamente ve una economía nacional que se expande y se enfrenta a otros países no tan desarrollados. ¿Qué significa no tan desarrollados? Donde el capital no está desarrollado. No donde hay capital subdesarrollado. Digo, porque la palabra desarrollo se usa mal. ¿Qué significa que desarrollo? Se desarrollaron relaciones sociales capitalistas. Si yo me enfrento y soy Inglaterra y voy a la India y todavía no hay capitalismo, es un país donde se desarrolló el capitalismo. O donde el capitalismo está empezando a desarrollarse. Pero eso es lo mismo decir que Argentina y Chile son países menos desarrollados que Estados Unidos hoy. Salvo que a mí me demuestre que los vínculos generales que ordenan la sociedad chilena y argentina no son vínculos de productores privados independientes que intercambian mercancías, y me encuentro efectivamente señores feudales que obligan a trabajar a los campesinos o esclavos obligados como algo general, acá hay un pleno desarrollo de las relaciones capitalistas. Lo que Marx estaba viendo es que todavía no estaba plenamente desarrollado el capitalismo en todos los países. Por eso plantea una contraposición entre países donde se desarrolló el capitalismo y países donde no está plenamente desarrollado. Pero los marxistas, en particular a partir de Lafargue, algo aparece sobre todo en Lenin, parte una idea de que cada país está desarrollado cuando alcanza el mismo nivel de acumulación que el otro. Que ya es diferente. Vosotros vimos que yo puedo estar plenamente desarrollado y ser una empresa ineficiente. Soy plenamente capitalista y soy plenamente ineficiente y tengo que fundirme. No porque soy menos capitalista, no es que este es más capitalista que este.
Entre que este es un capitalista residual y este es un capitalista exitoso. Pero el capitalismo se desarrolla generando esa diferencia. La diferencia es resultado del pleno desarrollo del capitalismo. No de que a este le falta capitalismo. No hay lugar para todos. ¿Qué pasa? En los momentos de desarrollo del capitalismo, en los cuales lo que está pasándose desde el feudalismo al capitalismo, había un debate que en Rusia fue muy importante, que es la discusión en torno a si el capitalismo se puede desarrollar o no en Rusia y quién lo tiene que desarrollar. Y una cosa era que el capitalismo se desarrolle y otra cosa es el nivel de acumulación. Lenin parte de discutir contra los populistas y los que decían que no se podía desarrollar el capitalismo, decir acá se puede desarrollar, y hace un texto en el cual el desarrollo del capitalismo en Rusia muestra eso. Y por eso dice la clase obrera tiene un rol, porque el capitalismo se puede desarrollar y la clase obrera puede jugar ese rol sin necesidad de que lo haga la burguesía. No hay que esperar a que vengan los burgueses, hay que esperar. O sea, se puede desarrollar el capitalismo en cada país. Pero una cosa es desarrollar el capitalismo y otra cosa es que alcance el mismo nivel que los otros. Entonces, lo que es correcto en la discusión política en Rusia, y de hecho es tan correcto que le permite hacer una revolución, o sea, tiene una capacidad transformadora ese conocimiento, cuando se lleva a otros países y se abstrae de este debate, se presenta como un debate de niveles de acumulación. Ya no es el problema del desarrollo del capitalismo en esos países, sino de países que están desarrollados ya en términos capitalistas, pero son más pobres. Y es más, donde se plantea que el vínculo entre el país que está desarrollado capitalista y el que no está desarrollado capitalista es un vínculo no capitalista. Es un vínculo de relaciones directas. Porque el capitalismo es un vínculo de relaciones indirectas a través del valor, y en el cual tiene que existir la igualdad. Y donde la desigualdad que surge en las capacidades de acumulación es resultado de la igualdad. No es que somos todos iguales, pero somos desiguales porque somos iguales. Puede sonar como algo que se contradice en sí mismo, pero somos desiguales porque partimos de una relación de valores donde está expresada nuestra igualdad. No existe esa relación igualitaria sin la desigualdad entre los capitales, porque la explotación se expresa en que cada capital recibe en función de lo que adelantó y que invirtió, y si no tiene y eso se va todo el tiempo moviendo, como vimos con la competencia permanente. Entonces, la desigualdad de capitales es producto de esa relación igualitaria. Sin embargo, se presenta la desigualdad entre países ya no como resultado de eso, porque se supone que todo tiene que funcionar bien. Todos tenemos que ser como Estados Unidos. Todos tenemos que ser como Inglaterra. Y si no somos como Estados Unidos o como Inglaterra, es porque algo funcionó mal. Presupongo la igualdad, pero no la igualdad del valor, sino la igualdad de la forma. Confundo la forma con la determinación. Confundo lo específico con la forma que adopta esa especificidad. Y entonces digo, evidentemente, Argentina no es lo mismo que Estados Unidos, Chile no es lo mismo que Inglaterra, algo salió mal. Presupongo el pleno desarrollo en términos cuantitativos, porque parto de que la igualdad del valor tiene que generar eso. ¿Y quiénes dicen eso? ¿Quiénes dicen que todos los países van a converger salvo que los molesten? Que si dejamos que todo opere normalmente, las cosas van a llevar a que todos sean ricos. Los liberales. Bien, es la teoría neoclásica, la teoría de Ricardo, la teoría clásica. Todo individuo no mediado por alguna restricción a su libertad tiene capacidad plena de desarrollo. Todos reciben el factor en función de lo que aportaron. Y si algo no está ahí, porque algo salió mal. El Estado molestó, los monopolios molestaron, es decir, alguien trabó la competencia. Pero la forma de esa diferenciación, es decir, que haya empresas más grandes que otras, es expresión de esto, que vimos que era expresión del valor. Que haya un Estado más fuerte que el otro, ¿por qué es? ¿De dónde sale la capacidad del Estado de ser más fuerte que el otro? De que tiene más capacidad de acumular. Porque ¿de dónde salen los impuestos? No tiene esclavos. Entonces la teoría del imperialismo surge
como expresión de un proceso de acumulación que ya supera las barreras nacionales, en el cual cuando la acumulación tenía un carácter nacional, porque era el momento de la transición del feudalismo al capitalismo, esa explicación era muy útil. Tan útil que permite una revolución. Porque la revolución rusa se da en un contexto de transición del feudalismo. Por eso la unidad obreros campesinos. Porque hay campesinos. Porque si no sería unidad obreros rurales. Si hay campesinos es porque hay unidades todavía de reproducción que no están mediadas por el capital. Y de hecho después hay que expropiarlos a todos y surgen los debates entre Trotsky y Stalin de qué hacer frente a eso. Ahora, si yo tengo una sociedad en la cual no hay campesinos, me ahorré un problema enorme. Por suerte no hay campesinos. Pregúntenselo a los campesinos rusos lo que terminó pasando con Stalin. Y algunos dicen no hay que hacer reforma agraria y crearlos. Primero que hacer una reforma agraria no crea campesinos, crea pequeños burgueses. Salvo que los aísle y no les deje comerciar con nadie y les dé todo para consumir, crea pequeños burgueses. Pero además, si ya tengo avanzado un proceso de socialización, hay que ir a expropiar, no a producir más un problema social. Cuando existen, tengo que hacer alianzas, pero existe, pero cuando no existen, no voy a inventarlo porque Trotsky dijo que había que hacer alianzas obreros campesinos. No hay campesinos, inventémoslos. Como opero mediante conceptos, me encuentro con la realidad que no se adapta al concepto, entonces ¿qué hago? Si mi determinación teórica es que lo teórico es antes que la realidad, adapto la realidad a mi concepto, creo los campesinos. Lean los debates que se hicieron en el 2008 entre la izquierda argentina, en el cual partidos trotskistas decían que había 2 millones de campesinos. Había 2 millones de personas viviendo en el campo. Pero había que inventarlos para justificar la idea de unidad obrero-campesino. ¿A qué voy con este punto? Que en el desarrollo nacional, en un contexto histórico en el cual está operando Lenin, efectivamente el momento nacional se expresa como un momento en el cual hay una transición del no desarrollo al desarrollo del capitalismo. O sea, hay un desarrollo del capitalismo. Pero el momento de la acumulación mundial, progresivamente, es que el capital domina toda la totalidad. Siempre puede parecer algún caso excepcional en el cual me dicen no, y yo diría, bueno, hay que estudiarlo. No aceptaría que no porque dicen que no son capitalistas o porque parece que no, sino que habría que estudiarlo. ¿Puede existir? Puede existir. En la década del 50 o 60 encontraron una tribu, creo que en Indonesia, viviendo en el medio de la selva, sin ningún vínculo con nadie. Bueno, está bien. Les reconozco que el capital no avanzó lo suficiente. Pero el resto, digamos, y hay que verlo. Dicen, hay campesinos. Discutíamos ayer, bueno, en la primera clase, el tema campesinos. ¿Qué hacen? ¿Cómo se reproducen? O sea, hay que preguntarles las cosas básicas. No hay que decir qué dicen o cómo se visten. O si tienen prácticas comunes, o si tienen otra cultura. Porque esas determinaciones hay que explicarlas. No es que no importan. Y todos tenemos resabios culturales que no son racionales o que tienen que ver con otra lógica que no es capitalista. El capitalismo va adaptando cosas y subsumiéndolas. Pero eso no quiere decir que los vínculos sociales sobre los cuales se va transformando eso y las herencias históricas no sean transformadas si yo para vivir tengo que vender algo. O sea, tengo que tener la capacidad de producir algo que sea útil, que tenga una equivalencia con el otro para poder después comprar y vestirme. El capital va dominando el conjunto de la sociedad. Lo que Marx mostraba en el capital es eso, es que el capital estaba avanzando. Pasa que Marx no vio todo desplegado. Todavía había países que no eran plenamente capitalistas. El problema que tenemos que analizar ahora es qué pasa cuando el capitalismo del desarrollo capital es pleno. O en todo caso, cuando vamos a enfrentarnos a un país, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué expresa este país? No suponer, porque hay un autor que dice que hay una relación de dependencia o imperialista, que todo país que no es Estados Unidos, Europa y demás es dependiente. Y empiezo así. No. Tengo que empezar por algo más concreto. ¿Cuál es la vínculo social que hay entre la gente que vive ahí? ¿Qué hacen? ¿Producen? ¿Cómo se vinculan socialmente? ¿Cómo se organiza la reproducción del metabolismo social? Y lo que encontramos ahí es que median relaciones de valor. Y esas relaciones de valor se expresan políticamente, porque decimos que lo político no está por fuera y tengo que meterlo teóricamente. Está ahí. Porque esas articulaciones se dan en forma estatal. ¿Y cómo se dan esas articulaciones en forma estatal? Se dan con espacios de acumulación que tienen que vender para el mercado mundial
y comprar en el mercado mundial. Porque como el capital se va desarrollando, las escalas nacionales no alcanzan. Entonces tienen vínculos mundiales. Y en esos vínculos mundiales hay países que históricamente alcanzaban grados de acumulación más altos que otros. Entonces, y eso les va a dar un estado más fuerte, les va a dar una fuerza, pero que se va a imponer mediante el valor. Mediante la capacidad de producir más barato que el otro y venderle. Y comprar el mercado. Yo produzco máquinas más barato que vos. Porque tengo más escala, porque tengo más mercado. Y vos cuando llegás en el siglo XIX, si vas a ponerte a hacer un ferrocarril, te va a salir carísimo. No tiene sentido que Argentina empiece a crear ferrocarriles. Yo soy un burgués o un terrateniente, quiero exportar granos. Mirá si voy a empezar a hacer una fábrica de cero. No compro ni una máquina, nada. Soy autarquía completa cuando hay máquinas baratísimas inglesas que encima las puedo comprar. Voy y la compro, pero si tengo que comprar, tengo que tener una equivalencia para comprar eso. Y cuando la compro, tengo la máquina. Y con eso puedo vender. Si me establezco un vínculo de valor. Pero yo no tengo la capacidad de producir esa máquina. Entonces mi escala de acumulación va a ser menor. Pero va a ser menor como resultado del desarrollo del capitalismo, no como resultado de que me cobra un impuesto, tengo un sometimiento imperial. Porque si en la época colonial sí, España había un monopolio y no podía comprarle a nadie. Pero ahora si no le compro a Inglaterra, se lo compro a Estados Unidos. ¿O ustedes piensan que Estados Unidos va a aceptar que si el otro me quiere comprar, no le venda? Y algún país va a estar dispuesto a ofrecer, porque como es algo reproducible, en la competencia van a ofrecer esas mercancías. Entonces, la teoría del imperialismo va a basarse en el hecho de que existan burguesías nacionales, una más fuerte que la otra, y que el Estado intervenga sin partir de analizar la situación concreta, es decir, la va a presuponer. De hecho, es una teoría que explica todo, sin análisis concretos. Pregúntenle a cualquier leninista, va a ver cómo todo se explica por el imperialismo. ¿Por qué cualquier país pobre? Por culpa del imperialismo. ¿Por qué pasó lo otro? Por culpa del imperialismo. ¿Por qué? Y no hay una mediación. Porque es una teoría que ya es la determinación general de toda la acumulación mundial. Y no se avanza en preguntarse qué expresa esa intervención concreta. ¿Hay intervención política entre países? Sí, claro. Las burguesías, cuando salen de su país, tienen un representante político que negocia con el representante político de las otras burguesías. Yo voy a invertir en un país, soy la General Motors, soy la Ford, y entonces mi embajada pretendo que me defienda. ¿Me defienda ante qué? Viene y me quieren expropiar. No, mirá, este Estado no cumple con las leyes capitalistas. Defendeme. ¿Defendé qué? Defendé mi carácter capitalista. Este Estado me está cobrando impuestos más altos que el resto, me discrimina. Es una sociedad democrática, tenemos que todos tener los mismos impuestos. ¿Por qué? Porque yo soy extranjero, me cobran más. O por ejemplo, este Estado está quebrado, préstale plata. Pero obviamente cuando le prestes, pedile que me dé un subsidio. Entonces, interviene. ¿Pero interviene en qué? En función de reproducir la capacidad de acumulación de esos capitales. Otras intervenciones son más directas todavía. Pensemos en el Plan Cóndor. Pero el Plan Cóndor estaba... ¿A qué apuntaba el Plan Cóndor? ¿Qué dice la teoría del imperialismo? Que el imperialismo no quiere que surja un competidor y bloquea el desarrollo de los competidores. Que mediante la política impide, porque es un capital monopolista, controla políticamente e impide el desarrollo de las burguesías nacionales. Y que la intervención política es frenar el desarrollo de otros países. Entonces lo que va a decir es que los monopolios políticamente, por eso es imperialismo, es un capital monopolista que controla el mercado mundial, no por el valor, sino por una fuerza política que adquiere a partir del control del mercado. Controla el mercado, controla el Estado e impide el desarrollo de otros países. Entonces es decir, el imperialismo interviene para impedir que surja otra competencia. O sea, le tienen miedo que en Argentina en el siglo XIX produzcan autos y compitan con la Ford. Entonces lo bloquean. No sé quién iba a fabricar autos en Argentina en el siglo XIX y qué miedo podía tener. De hecho, se intentaba fabricar autos en la década del 40 y más, le daban máquinas y le prestaban plata. Total, se reían de que no iba a poder competir nunca.
Es más, van y se instalan en esos países y producen. Y exportan de esos países o producen en esos países. O sea, la idea de que si hay un negocio, voy a impedir que se desarrolle para quedármelo, uno lo que ve es que el mercado no funciona. Si cuando aparece una posibilidad de valorizar capital, van y lo valorizan. Y en todo caso te lo comprás, no es tan difícil. Aparece un país que tiene un negocio que me puede molestar, voy, lo compro y lo sigo desarrollando. ¿Qué? ¿Voy a comprarlo para romperlo? No, lo compro y gano plata. Sí, puede aparecer alguien que me moleste, voy y lo compro. No tengo por qué destruirlo políticamente si puedo comprarlo. Sin embargo, se plantea que esta intervención de los monopolios y esta intervención del imperialismo traba el desarrollo. Entonces se ponen ejemplos de que el imperialismo interviene. Ahora, cuando uno se pregunta qué está haciendo el imperialismo, ¿qué hizo el imperialismo en la década del 70 en América Latina? ¿A quién apoyó? Golpe de Estado para mantener el capitalismo. ¿Y qué hizo el golpe de Estado? Mantener el principio de... No solo mantuvo. No, ¿Cuál es un resultado directo del golpe de Estado en términos de acumulación de capital? reconversión productiva, la estructura social, cambio de la... Sí, sobre todo es eliminar cualquier riesgo de la propiedad privada y permitir la baja salarial y aumento de la tasa de explotación. Si aumenta la tasa de explotación, o sea, bajo mis costos, ¿qué pasa? Se desarrolla más el capitalismo, no menos. O sea, Estados Unidos ayudó a que haya un mayor grado de acumulación en los países de América Latina. Estimuló la acumulación. Salvo que uno crea que la acumulación es una cosa de reparto de la riqueza y todos felices y entonces el capitalismo es algo bueno y viene un capitalista malo y digo, ah no, ese no es capitalismo, eso es la destrucción de... No, el imperialismo hizo que las economías capitalistas de América Latina sean más fuertes. Las fortaleció. Bajó salarios, concentró capital, eliminó capitales chicos. Hizo todo lo que hace el capital para acumular más. Sí, eso dejó a gente afuera. El capital no acumula, en ningún momento vimos que el objetivo del capital era darle de comer a los chicos pobres. El objetivo del capital era ganar más plata. La intervención del imperialismo hizo que gane más plata el capital en estos países, o trabó el desarrollo porque tenía miedo que compitan y no quería verse afectado por el monopolio. Después de las dictaduras, ¿hay más capitales que exportan en América Latina y que compiten o menos? Es decir, estimula la acumulación de capital. ¿Existe el imperialismo? Sí. Es una forma de unidad internacional para exacerbar la acumulación en ciertos países. ¿Quién se favoreció? Sí, claro, se favorecieron más las empresas extranjeras que las nacionales, pero las nacionales también se favorecieron. Las más grandes, las más chicas se fundieron. Las más grandes en general son internacionales o las más grandes las nacionales. Sí, va a apoyar el desarrollo del capitalismo, se va a apoyar la concentración y centralización, el aumento de la tasa de explotación, va a impulsar el desarrollo capitalista. Y eso implica desocupación y otras cuestiones que vamos a ver sobre todo mañana con la discusión sobre el neoliberalismo. Pero ¿qué apunto con esto? Que la teoría del imperialismo presupone que los países que son de la periferia están trabados por la situación monopólica. Que no crecen, no se desarrollan porque hay monopolios que coparon el mercado y con la fuerza del Estado impiden su desarrollo. Por eso después viene la idea de, bueno, hay que liberarse para poder desarrollarse y que después podamos pensar en el socialismo. Entonces, toda la estrategia política de plantearse una liberación nacional, un Estado fuerte frente al imperialismo, es la idea de que la contradicción es una contradicción de que hay falta de desarrollo capitalista porque está trabado por el imperialismo. Y si me saco el imperialismo de encima, esto se puede desarrollar, y una vez que esto está desarrollado, la casualidad es más fuerte, cuando la casa es más fuerte, puedo plantearme otras tareas. Otros van a decir, esta contradicción existe, pero la burguesía va a traicionar, y entonces tiene que ser hay una contradicción imperialista, pero tiene que ser desarrollada por la clase obrera. Pero la matriz de pensamiento es la misma. Porque en el fondo está partiendo de la idea que falta capitalismo. Y que, pues habla de capitalismo deformado, capitalismo dependiente, se adjetiva el capitalismo. No se ve la unidad mundial y la forma nacional, sino que se le pone un nombre diferente. Armo un modelo de lo que es el capitalismo, leyendo a Marx, porque puedo hacer de Marx un modelo. Agarro el tomo 1, ni siquiera el tomo 3, porque ya sería un modelo bastante complejo, entonces agarro el tomo 1 y digo, tiene que pasar esto. Después voy y lo aplico al país.
y me encuentro, no son todos igual de ricos, como decía Marx en el tomo 1. Hay intercambios en los cuales, por ejemplo, yo cedo valor. Claro, en el tomo 1 si cedo valor es intercambio desigual. Pero el tomo 1 no se puede entender sin el tomo 3. Sin el momento en el cual no hay un solo capital, sino que hay muchos capitales. Si en el tomo 1, que estoy viendo la relación general, veo que el intercambio se hace en que uno trabaja más que el otro, digo que es intercambio desigual, digo que hay alguien violando las leyes del capital. Pero cuando entiendo lo que vimos de esto, de la tasa de ganancia y demás, veo que esa igualdad se expresa en que la transferencia de valor entre ramas es lo normal. Que la igualdad se expresa mediante la reproducción diferenciada de capitales. Pero si yo armo del capital un modelo, lo recorto y voy a aplicarlo, encuentro que la realidad no se concibe con el modelo. Y en lugar de, como mi metodología es una metodología que criticábamos en la primera clase, de parto de conceptos y de ideas e quiero interpretar la realidad, no parto de la realidad y le pregunto a la realidad lo que me puede explicar, entonces ¿qué hago? En lugar de reconocer que yo me equivoqué, digo la realidad se equivocó. Entonces digo, capitalismo no, dependiente, te equivocaste. Capitalismo no, deformado. No acepto que yo tengo deformada la idea del mundo, sino que el capitalismo está deformado. Se invierte el método, incluso partiendo de Marx. Por eso gran parte del marxismo construye una metodología ajena a Marx. Por eso yo decía al principio que decirse marxista es un tanto difuso, porque en realidad hay mucho de construcción teórica que no da cuenta del método. Entonces, lo que estamos viendo cuando vemos una unidad nacional es que cuando aparece una fuerza política, cuando aparece una acumulación, hay que preguntarse qué está haciendo esa fuerza política y qué está expresando. Hay situaciones más complejas todavía, por ejemplo las guerras. En la guerra uno dice que hay una intervención política directa. ¿Pero qué hace la guerra? Bueno, hay que estudiarla en concreto. Si yo soy un capital que tiene que expandirse, efectivamente tengo que destruir a otros. Y en cierto momento la competencia toma un carácter destructivo. Porque la crisis, vamos a verlo la clase que viene, obliga a destruir capital. Sobra capital en el mundo, hay mucha expansión y sobra capital. Entonces, ahí aparece un mecanismo que efectiviza que sobre capital de alguna forma. Y obviamente el que sobra no dice yo sobro. Nadie acepta que sobra, nadie no está en, sí, me voy a fundir. No, va a intentar que su estado impida que sobre. Entonces se van a dar conflictos en los cuales se va a intentar impedir que el otro me haga sobrar. Entonces hay momentos en el cual la competencia toma una forma directamente de guerra. No es siempre así. Pero hay momentos en los que sí. ¿Pero qué está expresando eso? ¿De dónde surge la necesidad de avanzar sobre otros? De que estoy valorizando capital y me estoy expandiendo. No surge de un poder autoritario, de un loco que convenció a todos y dijo hay que ir por los franceses que son snob. Crisis del 30, sobra capital. ¿Cómo hago para yo no desaparecer? Porque me van a hacer desaparecer a mí. Tengo que ser más grande que el otro, concentro capital. Tengo que tener salarios más bajos que el otro. Justifico eso de alguna forma. Y una vez que tengo eso, me empiezo a expandir. Y del otro lado van a obtener otras herramientas para hacerlo. Otros momentos de guerra tienen que ver, por ejemplo, con la renta de la tierra. Aparece alguien que dice que es dueño de algo y se queda con la porción de mi riqueza y no me deja entrar a competir. ¿Qué forma tengo yo de alguna forma de poner en cuestión esa propiedad de algo no reproducible? Bueno, de alguna forma puedo violentar diciendo te estás atribuyendo un derecho que me impide la igualdad. Y la igualdad es lo que sustenta toda la acción capitalista, incluso matar a alguien en nombre de la igualdad. Si yo vengo y te quiero robar la casa, te voy a matar. Un policía tiene derecho a matar a un ladrón. Porque la propiedad está antes que la vida. Bueno, si hay alguien que me dice no puedes entrar a mi negocio, yo tengo derecho a ir a entrar. ¿Y en qué momentos puedo decir que no entre? Si hay momentos en los cuales la propiedad de la tierra, por ejemplo, el petróleo, puedo decir solo dejo que entre este capitalista, solo entran los franceses. Y entonces Estados Unidos dice no, ¿por qué solo los franceses? Yo también quiero entrar, tiene que haber libertad para entrar. Y entonces, por ejemplo, Motor hizo un golpe de Estado en Irán, en década del 60. ¿Intervengo? Sí, intervengo ¿para qué? Para que se produzca la competencia y
poder entrar a ese negocio. ¿Qué significa esto? Cada caso histórico hay que explicarlo y verlo. Y puede ser que incluso lo que estoy diciendo esté mal. Pero lo que tiene que ser importante es que para darnos cuenta si está bien o mal no puede ser porque estoy diciendo algo que no dijo Lenin, porque estoy diciendo algo que no dijo Trotsky. Lo que tengo que decir es, bueno, a ver, ¿qué está expresando esa acción y dar cuenta de la determinación de esa acción? ¿Puede llegar a que tenga algo que contradiga esto? Puede ser. Y han descubierto algo nuevo y es parte de lo que hay que hacer. Pero lo que no puedo hacer es presuponerlo. En ese desarrollo, entonces nos queda explicar, que es un poco lo que vamos a hacer a partir de ahora, pero quiero abrir un poco de discusión. Vamos a explicar, en función sobre todo de casos de Argentina y Venezuela, que son los que tengo más estudiado. Como no quiero deducir teóricamente otros casos, voy a hablar de los casos que estudié. Pero supongo que podrán abrirse discusiones de otros casos. Tratar de analizar cómo se da el vínculo entre la forma nacional y la acumulación de capital global. Y qué expresa esta unidad y cómo se expresa esta unidad en diferenciación entre países. ¿Por qué hay países más ricos y por qué hay países más pobres? Porque efectivamente Argentina es más pobre que Estados Unidos y su nivel de acumulación es diferente y tiene crisis más fuertes y tiene otra dinámica particular que hay que dar cuenta. Lo que digo es que no hay que dar cuenta de eso como un resultado de una teoría que me dice que los países son bloqueados por el imperialismo. Pero bueno, parece que hay varias puntas para discutir, quizás hay algo para aclarar, así que aprovechemos unos 20 minutos para discutir esto antes de meternos en los casos concretos. Si quieren. Alguien que defienda a Lenin, por favor. O no, hacer un comentario. O sea, no voy a defender a Lenin. O sea, como lo que voy entendiendo, en el fondo no se trata de desestimar como el fenómeno del imperialismo, que es un hecho, sino desestimar que el imperialismo se produce a partir de la intervención de los capitales monopólicos en los países no desarrollados. Entonces, y en el fondo comprender que el imperialismo es una lógica interna o que es propia de la competencia misma, que está ahí, por lo cual la teoría del valor no queda invalidada, y que en el fondo se trata de la promoción de la acumulación, la concentración y la centralización de capital, que es algo muy distinto a lo que plantea como la izquierda en términos tradicionales, sobre todo latinoamericano, actualmente latinoamericanista, que sigue más o menos con la tesis de los capitales monopólicos, el imperialismo, etcétera, etcétera. Va como por ahí la reflexión, ¿no? Sí, y que la intervención imperialista estimula la acumulación de capital. No es que si yo me libero del imperialismo, tengo un capitalismo más desarrollado, un capitalismo más fuerte y puedo plantearme tareas de la clase obrera más diferentes. Es decir, el imperialismo garantiza que el capital acumule mejor. Y por eso interviene. O sea, en la década del 70 hay que aumentar la tasa de explotación, tenemos una fuerza política muy fuerte que encima empieza a cuestionar la propiedad privada en varios países. Y cuestionarla ya no como algo que expresa un momento del capital, sino que puede incluso frente a la crisis ir hacia la expropiación del capital en su conjunto, y a la vez tengo que bajar salarios, y como representante de los capitalistas, digo, aparte si no intervengo puede pasar la Revolución Cubana, entonces voy a garantizar el capitalismo. No voy a garantizar, y eso vamos a discutir si quiere más mañana, un capitalismo neoliberal y financiero contra un industrial, sino que ¿qué estoy haciendo? Aumentando la tasa de explotación, destruyendo capitales sobrantes. Y eso es lo que veíamos como algo que expresa el desarrollo del capitalismo, no la negación o una forma diferente. El contenido es el mismo, donde la política actúa como estímulo a esa tendencia. ¿Quiere decir eso que la política nunca puede actuar de otra forma? No. Vamos a ver, de hecho, en los casos de ahora de Argentina y Venezuela, que la política actúa con una dinámica que no estimula eso y que intenta retardarlo. Pero lo que vamos a preguntarnos es ¿por qué puede retardarlo? ¿Y qué expresa el retardarlo? ¿Qué expresa evitar que se fundan empresas? ¿Qué expresa el evitar que se aumente la tasa de explotación? Y en algún momento, dentro del capitalismo, de alguna manera poner una traba a ese desarrollo. Pero para poder hacer eso tenemos que entender, digamos, la dinámica, para después ver cuando no ocurre por qué está pasando. Entonces, en ese sentido, respecto a las alianzas de clases posibles en una formación nacional,
uno siempre puede partir del supuesto que uno siempre tiene la mejor burguesía posible, bajo esa lógica, ¿no? O sea, bueno, porque, podrías decir, bajame más los sueldos, así sos más fuerte. claro, pues, pero Digo, porque si sos realmente una alianza con la Policía Nacional, querés desarrollarla, decirle bajame el sueldo. claro, No te lo recomiendo porque no, no, digamos, no, sí, no es muy recomendable, ya ganamos poco, claro, pero digamos, o sea, podría ser una forma de que sea más potente. claro, porque la tesis, o sea, el dependentismo que desecha las alianzas con la burguesía local es que prácticamente es vaga y no tiene la disposición a, qué sé yo, o está incapacitada por el intercambio desigual y los monopolios extranjeros. Mientras que en la política más PC supone que la burguesía tiene cierta voluntad y si generamos los mecanismos para bloquear a los monopolios lo podríamos desarrollar y entrar a competir. Entonces ahí el supuesto es común entre el etapismo más estalino y el dependentismo con más izquierdosa, pero tienen un punto de partida que es común, ¿no? Sí. Me equivoco. Sí, sí. Como para aclarar la reflexión. Sí. ¿Podría esta idea como de la tendencia de elevar un poco la lógica que se plantea siempre como de los modelos de desarrollo en torno a como que es una forma en la que se replantea el patrón de acumulación y más que nada en realidad lo que sería es como parte del movimiento mismo al desarrollo del capital y como invalidar por una tesis como de Harvey? Bueno, lo que pasa es que quizás sería más para mañana esa pregunta. Vamos a ver el tema del neoliberalismo y las etapas del capital de alguna forma. Simplemente como adelanto, para no dejarlo sin contestar, la idea de patrones de desarrollo, modelos de acumulación, es la idea de, va por un lado la economía, va por otro lado la política y en cierto momento coagulan en una forma. Puede ser más por izquierda, lucha de clases, que establece ciertos patrones de acumulación, puede ser más keynesiano, momento de control de los financieros y momento de control industrial. Hay diferentes ideas de pensar eso. Pero es esta separación de lo político y lo económico y ciertos como acoplamientos. Lo que yo estoy planteando es que hay una unidad entre lo político y lo económico, entonces que hay momentos en los cuales se expande el Estado y momentos que se contrae el Estado. Pero el Estado no es un ente autónomo, entonces no puede expandirse el Estado si no se expande la acumulación y no puede, digamos, y cuando cae la acumulación el Estado tiene un límite. En todo caso es parte de esa dinámica y la alimenta, pero con la misma dinámica del valor. Salvo que el Estado se ponga a producir valor o aumente la tasa de explotación, no puede relanzar la economía. Entonces, por ejemplo, sería una crítica a la idea de, bueno, si el Estado hace expandir el consumo con políticas de subsidios y keynesianas, va a hacer crecer la economía. Pero si la economía se acumula en base a la extracción de plusvalía, no es eso lo que hace estimular la economía. Entonces tengo que preguntarme, no negar que el Estado pueda hacer eso, pero preguntarme de dónde sale la capacidad para hacer eso si no está viendo un aumento de la tasa de explotación. De algún lado tiene que salir. Entonces la idea de patrones, modelos, que vamos a discutir más mañana, pero que tiene que ver también con el imperialismo, va de la mano, de alguna manera es decir que lo que te impone el imperialismo es un modelo o un patrón particular y vos podés desarrollar otro. Y que el otro es más progresivo y entonces hay que jugar en favor del más progresivo. Y eso parte de escindir el momento político y el momento económico como que son patrones, de alguna forma, que se determinan externamente, que puedo elegir entre opciones. Y no da cuenta de la unidad. Pero vamos a ver más que nada de eso mañana cuando discutamos neoliberalismo. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, discusión. Entonces, bien, vamos entonces a analizar esto que fue muy abstracto, más concreto, y van a presentar cosas que obviamente, como cuando es formas concretas, hay que explicar y pueden generar otros problemas. Un punto que me interesaba discutir es la teoría que da el monopolista plantea que el capital se desarrolla a medida que se va concentrando y centralizando por la propia ley del capital. Llega un momento en el cual hay un cambio cualitativo y los monopolios empiezan a regir el mercado mundial. Como los monopolios rigen el mercado mundial, no hay competencia, los monopolios se asocian a los estados e imponen una economía que ya no se basa en ¿qué? En la ley de valores, ya no se basa en el aumento de la plusvalía relativa, en la búsqueda de abaratar las mercancías para desplazar unos a otros, y lo que empieza a ver es la idea de excedente. Hay una transferencia de excedente de un país a otro, ya no se habla de plusvalor. De hecho, si leen a Lenin, van a ver que en todo el libro del imperialismo no aparece la palabra plusvalía.
Y eso después es tomado por los autores como Barani Suisi y toda una tradición que parte de la idea de excedente. Ya no es valor o plusvalor, sino es excedente. ¿Excedente de quién? Como es una relación que no se basa en el valor, el que puede ceder es el burgués, el campesino, el esclavo. O sea, ya no es algo genérico específico del capitalismo. Excedente hay en toda sociedad. Digamos, en este caso, toda sociedad estatal. En principio hay un excedente que es apropiado de alguna forma. Entonces, las palabras tienen se está planteando que el vínculo ya no es específico del valor. Y a la vez se plantea una teoría que va de la mano, que es la idea de que, como el capital ya no desarrolla a través de la competencia, ¿qué ocurre? No hay más búsqueda de plusvalía relativa y hay un freno en el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, simplemente un dato como para mostrar una discusión en torno a eso es una medida de productividad, PBI per cápita, o sea, cuánto se produce por cada obrero, por cada ciudadano, suponiendo que todos se emplean, hay cifras mejores, pero traté de buscar esto, lo podemos discutir, podemos ver, pero simplemente lo que quería mostrar es que el crecimiento de la productividad se mantiene. Si a nivel mundial sigue creciendo la productividad. ¿Sí? Por lo menos debería explicarse esto, esas teorías. Puede ser que sea por otra razón que no sea porque el capitalismo funciona. No basta con ver esto para decir que el capitalismo funciona. Pero sí hay que dar cuenta de que esa idea de que como hay monopolios, si hay, digamos, control político, se frena el desarrollo de fuerzas productivas, digamos, se contrasta con un hecho elemental que hay que por lo menos explicar. Es el que la sociedad en la cual vamos a analizar dos casos de economías nacionales es una sociedad en la cual la competencia sigue operando y sigue desarrollando la productividad, es decir, que va a ocupar lugares en el mercado mundial aquel que produzca más rápido y con menores costos. Esto para recordar, otro argumento que se pone es la idea de que si yo soy un país que produce, o soy una economía, un capital que produce, por ejemplo, textiles, y compro acero, ¿qué va a haber? Transferencia de valor. Pero vimos que esa transferencia de valor es lo que permitía la igualación de la tasa de ganancia. Sin embargo, como recorto y armo un modelo que se abstrae del tomo 3 y parte del tomo 1, cuando veo que un país exporta textiles y compra acero, ¿qué digo? Digo que están los dos igualándose esa transferencia de valor y los dos obteniendo la misma tasa de ganancia. ¿Qué es lo que dice la teoría? ¿Qué hay entre el país que vende textiles y que compra acero? Intercambio desigual. Intercambio desigual. Porque parte de que el vínculo es directamente de valor. Pero vimos que el vínculo de valor se expresaba en la misma tasa de ganancia. Entonces lo que tengo que preguntarme cuando voy a mirar una economía nacional no es las transferencias de valor. Lo que tengo que preguntarme es la tasa de ganancia de los capitales que acumulan ahí. Y eso me va a decir si está reproduciéndose más o menos. Entonces miremos la tasa de ganancia. Vimos cómo se calculaban, entonces comparemos la tasa de ganancia de Venezuela, la tasa de ganancia de Argentina y la tasa de ganancia de Estados Unidos, que dijimos que son los casos a estudiar. Tasa de ganancia manufacturera, de industria. Venezuela parte de tasas de ganancias altísimas, década del 60, final de los 60, cae pero se mantiene siempre por arriba hasta los últimos años en los cuales se nivela. La Argentina y Estados Unidos parte siendo más alta de Estados Unidos, se empieza a nivelar y tiende a igualarse. Obviamente no es algo lineal, un modelo que uno encuentra todos igual, pero hay una tendencia común, hay niveles que se interrelacionan, es decir, los capitales están acumulando a tasas de ganancias similares, o incluso con tasas de ganancias superiores en el país que supuestamente está acusado de ser el que cede valor al otro. Si yo miro el valor, acá están produciendo quizás mercancías con menos composición orgánica, y Estados Unidos tiene más composición orgánica, puede ser, pero eso importa. Al capital lo que le importa es reproducir su capacidad de acumulación en función de cuánto aportó. Si después cedo valor, es un problema de los marxistas, no de los capitalistas. Él sigue acumulando, se va a pedir un crédito, le dicen, no, mirá, vos tenés una tasa de ganancia más alta que el Estados Unidos, pero vos le cediste valor, porque vos a tu obrero no le sacaste todo el valor, entonces te doy un crédito menor. No me importa que me lo puedas pagar y con creces, porque yo le di el capital y no te presto plata. ¿Te imaginas un banquero diciendo eso?
Porque lo que importa es que obtenga el 22% o incluso tiene más. El 22% es el ejemplo, acá son otros niveles. Lo que quiero decir, lo que importa es la capacidad de valorizarse. El nivel de valorización que tiende a igualarse, que expresa un nivel y que expresa una tendencia, la totalidad la puedo explicar por el valor global. Por ejemplo, aumentó la tecnología, hubo innovaciones en la década del 60, se produce una presión de expulsión de trabajadores, cae el valor y hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Entonces, todos los países en estos años tienen una tendencia a la caída, que después se discute cuánto se recupera. Pero todos los países, entre los fines de los 60 y los décadas del 80, cae su tasa de ganancia. Entonces, el movimiento global lo puedo explicar a partir del valor. Pero el movimiento individual tengo que explicarlo en función de cuánto adelantó y cuánto obtuvo. Entonces, la teoría de la dependencia, que parte de las composiciones orgánicas, Grossman, Dussel, Jaik u otros autores, están mirando las transferencias de valor cuando lo que importa es la capacidad de valorizarse. Y eso presupone transferencias de valor. Es lo que permite esta igualación, que haya transferencias de valor. O sea, eso no explica que dos países tengan diferentes niveles de acumulación. Ahora bien, entonces vamos al problema que nos presenta acá. Tenemos dos países que acumulan con una tasa de ganancia similar, pero sin embargo Estados Unidos es mucho más poderoso que los otros. Entonces esto me explica una igualación cuando esa igualación no se produce. Entonces tengo que ver las condiciones con las cuales llego a esa tasa de ganancia. Tengo que preguntarme, ¿cómo hago para llegar ahí? Y eso me va a mostrar las características del país. Que si igualen, muestra un movimiento del capital. Una capacidad de valorizarse, pero no me dice cómo se valorizan. ¿Se acuerdan que yo puedo tener, por ejemplo, puedo competir mediante incorporación de tecnología? Y eso me permite una ganancia extraordinaria y me permite acumular, tener más productividad. Pero puedo también competir ¿cómo? ¿Cómo puedo tener menores costos que un competidor? Bajando salarios. Yo soy China, tengo salarios mucho más bajos que el resto y acumulo más que el resto. Obviamente mi gente es más pobre. Pero a mí no me importa que la gente sea más pobre. Mientras yo pueda exportarla a otro y ganar la competencia, ¿qué me importa que mis obreros sean más pobres? Puede ser que si les pago muy poco, no tengan fuerza, se me suiciden y pasen muchas cosas. Pero si tengo millones y millones que entran cuando quiero, no me preocupa. Entonces, China, ¿qué tiene? Puede compensar que no tiene la productividad más alta con mano de obra muy barata. Pero para poder emplear mano de obra barata tiene que haber cierta tecnología simple que pueda utilizar obreros descalificados y baratos. O sea, en la década del 20, del 30, los procesos productivos eran mucho más complejos, porque requerían más fuerza física, y obreros rurales sin mucha formación, no disciplinados y con un montón de situaciones no eran empleables. Recién cuando hay ciertos cambios técnicos que simplifican el trabajo, pueden entrar algunos países en producción. Entonces hay tiempos de entrada y momentos de entrada. El este asiático y China, Corea, van a entrar tardíamente en términos de capacidad exportadora. De hecho, hasta la década del 30-40 eran países sin mucha importancia para el capitalismo mundial. Y a partir de la década del 70 y 80 empiezan a copar el mercado mundial. Según la teoría del imperialismo, ninguno de esos países tendría que haber podido ser exportador, porque el imperialismo no iba a dejarlo. Cuando aparece Corea, bueno, Corea es un aliado de Estados Unidos es una excepción. Bueno, era gente simpática que se peleó con Corea del Norte, hagámosle un favorcito. Pensar que los burgueses que producen autos estadounidenses pensaban así y dejaron que venga Estados Unidos y produzca autos japoneses y coreanos más baratos para que no parezca el comunismo, digamos, pregúntele a Ford si piensa tan estratégicamente. Había autos más baratos, la burguesía y el capitalismo quería comprar autos más baratos, los encontró, fueron y los compraron. Entonces, efectivamente, lo que uno observa es que hay un cambio histórico en la inserción en el mercado mundial. Las dos líneas expresan el crecimiento de Asia y el decrecimiento de América Latina. En la década del 40 y 50, América Latina ocupaba un lugar en el mercado mundial como país que competía de un 10%. Poco, pero algo. En los últimos años apenas llega al
3-4%. En cambio Asia pasa a ocupar casi un cuarto de la producción mundial. Esto está mostrando, en todo caso es un síntoma de la dinámica de competencia que opera en el mercado mundial. No es algo estanco en el cual los imperialistas bloquean el desarrollo de otros. Si eso fuese así, uno debería encontrar siempre los mismos países. Es cierto, el peso de Estados Unidos se mantiene, pero fíjense que también cae. América del Norte, no piensen que México es mucho acá, el peso es Estados Unidos. Mantiene un peso sí, pero va cayendo. Fíjense que pasa de ser más alto que todo Asia a un 10-12% o menos. Por supuesto, en Asia hay empresas de Estados Unidos que van a ese país y acumulan. Pero no es una mirada en la cual el Estado nacional imperialista hace... Es una dinámica que cambia. Porque justamente lo que está operando es la competencia y van cambiando las condiciones de la competencia. Cambia la tecnología, incorpora nuevas tecnologías, permite la entrada de otros obreros, cambian procesos políticos en algunos países y eso va haciendo dinámica la competencia. Y va transformando, por decir una palabra, la división internacional del trabajo. En ese contexto me tengo que preguntar, ¿cómo hace Argentina y Venezuela para llegar a estos niveles? Entonces tengo que preguntarme, ¿cómo compiten? Dijimos, puedo competir por productividad, puedo competir por salarios bajos. Bien. Productividad. La azul es Venezuela y la roja es Estados Unidos. Es la evolución de la productividad. No el nivel de productividad, sino la evolución. ¿Qué muestra esto? ¿Qué le pasa a Venezuela después de la década del 80? ¿Puede competir por productividad? Sin embargo, está obteniendo la misma rentabilidad mayor. ¿Qué significa que tengo menor productividad? Tengo mucho mayores costos. Por cada producto tengo que trabajar mucho más para producirlo. Tengo mucho mayores costos, soy mucho más ineficiente. Es decir, estoy acá, soy más ineficiente de todos. Debería tener una tasa de ganancia del 1,55% y tengo una tasa de ganancia del 22% o más. Me parezco ser un capital que innova. Tengo más tasa de ganancia. ¿Van siguiendo el problema? Para que no piensen que lo mío es contra Venezuela y voy a hacer una apología a Argentina. Esta es la productividad ya al nivel de la Argentina. ¿Qué significa esto? ¿Qué proporción de lo que un obrero argentino produce, un auto, cualquier cosa, cuánto tiempo tarda en relación a uno de Estados Unidos? Esto indica que tiene una vinculación relativa de un 20%, es decir, 5 veces menos su productividad. Tarda 5 veces más en producir un auto, 5 veces más en producir acero, 5 veces más en producir alimentos. O sea, todo tiene un costo mayor. Sin embargo, su rentabilidad se coloca sobre ese mismo nivel. Soy ineficiente porque tengo escala chica, porque tengo poca tecnología. Sin embargo, me valorizo como si no lo fuese. Uno podría decir, tengo la alternativa china, tengo salarios bajos. Sin embargo, sí, son más bajos que los de Estados Unidos, pero cuando voy a mirar tomo un año, porque bueno, el gráfico es difícil de hacer en el tiempo, las fuentes no son muy buenas para algunos datos, pero si miro mi vínculo con, por ejemplo, Filipinas, México, Brasil y soy Argentina, tengo salarios más bajos que Estados Unidos y puedo compensar. Pero si quiero competir con el resto no me alcanza. O sea, no tengo productividad y mis salarios son más bajos que los de Estados Unidos, pero no soy Filipinas o Taiwán. China está por acá, por un programa de medición, China mide diferente y no se puede comparar. Metodológico de comparación. ¿Qué significa eso? Tengo salarios bajos, pero no soy tan bajo como China. Tampoco tengo la productividad. Y sin embargo obtengo una rentabilidad en torno a los capitales normales. ¿Qué dice la teoría del imperialismo? ¿Por qué no somos Estados Unidos? Yo me pregunto por qué no soy África. Tengo menor productividad, mayores costos, salarios que son bajos pero no tan bajos y obtengo la misma rentabilidad que Estados Unidos.
A alguien estoy engañando. ¿De dónde sale esa capacidad de engañar y vender y obtener una ganancia como si fuese, como si estuviese compitiendo normalmente? ¿Industrias que dependen de la tierra? ¿Cómo? ¿Industrias que dependen de productos de la tierra? Acá habla de la manufactura. La respuesta va, pero no estamos hablando del sector agrario. El sector agrario ya hemos visto que tenía una rentabilidad más alta. ¿Qué tiene que haber? ¿Apropiación de renta? Tiene que haber una fuente de riqueza que venga de otro lado que me permita sostener esto. Porque, a ver, ¿cómo se opera eso? El Estado. ¿Cuál es una opción por la cual yo tengo mayores costos que el resto y sin embargo obtengo la misma rentabilidad? ¿Qué puedo hacer? ¿Sobrevaluación de la moneda? Si sobrevalúo la moneda, importo y desaparecen los de adentro. Porque tengo capacidad de comprar afuera y compro todo afuera, no voy a comprar cosas caras adentro. ¿Qué tengo que hacer? Para que algo que tiene más ineficiente y tiene mayores costos, sobreviva. ¿Qué se hace cuando algo es ineficiente? Un país tiene una industria ineficiente. Subsidia o proteccionismo. Bien, pero ¿qué significa subsidiar o proteger? Si subsidio soy el Estado, tengo que darte plata. ¿Impuesto a los exportadores? ¿El Estado qué es? ¿Una entidad abstracta, supermaterial de la lucha de clases, de la teoría de Pulanzas, que le llevan a Pulanzas que no soy autónomo relativo y saco plata del aire y te doy un poquito de autonomía relativa? ¿O es una entidad del capital que tiene que cobrar impuestos a alguien para poder subsidiar al otro? Yo en lugar de ir a leer a Pulanzas, que no se lo recomiendo porque es más aburrido, iría a las cuentas nacionales y preguntaría, a ver, ¿de dónde cobro impuestos y de dónde saco la plata para los subsidios? Van a ver que avanza mucho más en el desarrollo de la conciencia de la humanidad hacer esa cuenta que leer en Pulanzas. Y yo puedo decir, bueno, tengo que cobrar impuestos a los burgueses. Pero si estos burgueses tienen mayores costos y son ineficientes, ¿cómo hago para que surjan de ahí? Sí, les cobro impuestos. Pero ¿qué pasa? Se los cobro y después los dejo evadir. Porque si les cobro impuestos de verdad y después le doy un subsidio, o en todo caso el subsidio tiene que ser más grande que el impuesto. Porque si no, no estoy compensando nada. Tiene que haber una fuente extraordinaria que le permita al Estado tener un ingreso que no surja de estos capitales que tienen que subsidiar. Entonces, ¿qué es todo el periodo proteccionista y el IC? Es un momento en el cual hay una masa de riqueza que permite hacer eso. Entonces, efectivamente, que vimos que ¿cuál es una fuente para hacer eso? Una fuente, la renta de la tierra. Exporto materias primas, todas las condiciones que vimos ayer. Hay una ganancia extraordinaria que no corresponde a un capital que tiene que valorizarse, por lo tanto puede ser disputada. Y el Estado interviene y genera proteccionismo y transferencias de esa renta. Y con eso puedo ¿qué? Compensar lo que no puedo tener por productividad y por salarios bajos. Y puedo hacer que algo se reproduzca como si fuese Estados Unidos sin serlo. Hay un chiste que es decir que hay que comprar un argentino por lo que dice que vale, perdón, comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Bueno, es esto. ¿Por qué somos agrandados? Porque nos creemos más de lo que somos. Y es verdad. Somos más de lo que somos. Digamos, Maradona, el Papa, Messi, un país que tiene la productividad un quinto de Estados Unidos, que tiene costo altísimo, tiene Maradona, Messi y el Papa. De algún lado sale eso. Hay una pregunta. ¿Esas tasas de ganancia están basadas en la industria que vende en el mercado interno de Argentina? No. ¿O? Igual son muy pocos los que exportan. ¿Se acuerdan del gráfico que vimos ayer? El 70% de las exportaciones son agrícolas. O petróleo. El grueso son mercados internistas. Hay algunos que exportan. Por ejemplo, la industria manufacturera estuvo creciendo en Argentina, el peso de la industria Sí. manufacturera. Y, o sea, los subsidios a qué van a mantener esa estructura, a mantener el capitalismo argentino. O sea, vos tenés un peso industrial más fuerte en relación a lo agrícola, pero son todas empresas ineficientes que venden en el mercado interno con escalas ineficientes. Sí, tenés que seguir subsidiándolo. Es cierto que, vamos a verlo sobre todo mañana, cuando veamos el plan de neoliberalismo, en cierto momento la renta tiende a caer. Y tengo que buscar otra fuente. No siempre es la renta. Pero siempre tengo que buscar una fuente que compense esa ineficiencia. Salvo que se revierta y pase a ser eficiente.
Pero si vemos el gráfico, esto ya hasta el 2004-2005, no se crean que pasó mucho estos últimos 7 años, 8 años, el nivel de distancia de la productividad se mantuvo. Creció la industria, pero la distancia con Estados Unidos se mantuvo. Es decir, si yo crezco mi productividad, innovo, porque incorporo tecnología, importo, etc., pero lo hago a la misma velocidad que lo hace Estados Unidos, sigo manteniendo la distancia. La CEPAL les encanta mostrar cómo las burguesías se desarrollan, pero todos los estudios de CEPAL son estudios basados en estudios nacionales sin comparación internacional. ¿Por qué? Porque ahí mostrarían que lo que están haciendo es correr detrás del otro. Si yo miro en términos absolutos de un país, siempre está creciendo la productividad. Pero a la CEPAL les encanta mostrar cómo incorporan tecnología y que es una burguesía innovadora, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nunca van a hacer es mostrarte qué está pasando en otro país. Porque cuando te lo muestran, mostrarías que todo ese esfuerzo que hiciste, innovador, qué sé yo, fue para mantenerte a la misma distancia que Estados Unidos. ¿Podrías decir que el sector industrial crece para mantener la estructura rentista de la economía? La estructura rentista da la idea de que estos capitalistas no hacen innovación y tienen que hacerlo, porque como la competencia sigue operando, para reproducirse obteniendo la renta, tienen que seguir avanzando para que la distancia se mantenga. Y como todos siguen innovando, porque vimos que la productividad crece, tengo que estar todo el tiempo invirtiendo para que la distancia no sea mayor y por tanto no desaparecer. Es decir, tengo que operar como un capitalista normal. Por eso voy a innovar e invertir, pero estoy innovando e invirtiendo para que mi distancia de costo no sea más grande, porque el mundo sigue operando. La mirada cepaliana, o la de los marxistas de la competencia, uno se conoce a Rollo Astarita, por ejemplo. Rollo Astarita, que dice que el capitalismo argentino se desarrolla plenamente, que no tiene ninguna particularidad y que la industria argentina innova, innova, innova. Sí, innova, innova, innova para mantener su rezago. Si yo lo miro localmente, está innovando todo el tiempo. Pero está obligado a hacer eso. Es más, en ciertos momentos puede hacerlo más que antes porque, por ejemplo, se achicó la renta. Se achica la renta, tengo menos para compensar, mi distancia de costos tengo que achicarla un poco. Entonces quizás aumento un poquito más la productividad para compensar eso. Pero la pregunta es si cambia mi sustancia, es decir, si paso a competir por productividad y por costos, o es una forma de achicar la compensación. ¿Se entiende el problema de la compensación? ¿Qué pasa si un país no tiene renta y no tiene, por ejemplo, derecho a, o sea, no tiene capacidad de endeudarse? O sea, no puede mantener esa estructura por ninguna otra quiebra, los capitales se van, ¿qué pasaría? Pregunta en África y hablamos. Sí, la gente se muere de hambre, es el capitalismo. O sea, si no hay algo que hace que eso sea rentable y se pueda reproducir, te deja morirte. Bueno, te pueden dar asistencia social, te tiran bolsa de comida. O sea, así funciona esto. Nadie se va, digamos, se masacrarán, algo va a pasar. Dejarán que se maten. O sea, sí, digamos, sí, si no hay nada para valorizar y que a no le interesa valorizar nada de eso, si hay algo lo va a ir a buscar, si no hay nada, va a quedar así. Entonces tenemos que tiene una fuente que compense. Y efectivamente lo que vemos es esto que hablábamos ayer, que era que mis exportaciones, ¿se acuerdan que veíamos que había una renta de la tierra? ¿Qué era la renta de la tierra? Que la tasa de ganancia del sector exportador era más alta que la tasa de ganancia industrial en cada país.